¿Qué tal? En esta sesión de nuestra academia revisaremos el tema de ciclo cardíaco. Soy Juan Pablo Mancilla Ortega, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El ciclo cardíaco se define como la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten con cada latido. La duración del ciclo cardíaco es la inversa de la frecuencia cardíaca, esto es, a mayor frecuencia cardíaca, menor duración del ciclo cardíaco. La bomba cardíaca es una bomba de dos tiempos la cual alterna entre una fase de llenado y una fase de vaciado. El ciclo cardíaco puede dividirse de distintas maneras. Sin embargo, por conveniencia y relevancia, se suele abordar desde el punto de vista de los ventrículos y la posición de las válvulas, reconociéndose cuatro fases distintas. Fase de llenado, en la que las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas y las semilunares cerradas. Contracción isovolumétrica, con todas sus válvulas cerradas y sin flujo de sangre. Fase de vaciado o eyección, con la apertura de las válvulas semilunares y cierre de las auriculoventriculares. Relajación isovolumétrica, nuevamente con todas sus válvulas cerradas y sin flujo de sangre. Estas mismas cuatro fases ocurren tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo del corazón. Nuevamente, por conveniencia, estas fases se suelen separar en dos partes constituyendo la sístole, que abarca las fases 2 y 3 cuando los ventrículos se están contrayendo, y la diástole, abarcando las fases 4 y 1 cuando los ventrículos se están relajando. De manera usual, la diástole ocupa una mayor duración del ciclo cardíaco. Sin embargo, al aumentar la frecuencia cardíaca, esta se suele acortar más que la sístole. En este punto, es importante reconocer que las aurículas son cámaras pequeñas que funcionan más como reservorios pasivos como bombas mecánicas. Sin embargo, la contracción de estas aumenta ligeramente el llenado ventricular y con ello el gasto cardíaco. A continuación detallaremos las fases del ciclo cardíaco para el corazón izquierdo. La fase de llenado ventricular, que inicia con la apertura de la válvula mitral, se compone de una fase de llenado pasivo que se divide en llenado rápido y llenado lento o diástasis, y una fase de llenado activo o contracción auricular. La válvula mitral se abre cuando la presión ventricular desciende por debajo de la existente en la aurícula izquierda. Inmediatamente tras la apertura, el volumen del ventrículo empieza a aumentar rápidamente. Las presiones en la aurícula y el ventrículo izquierdo evolucionan en paralelo porque la válvula mitral está completamente abierta. A continuación, tiene lugar un periodo de descenso relativo del llenado, que es el periodo de diástasis. La onda P del electrocardiograma aparece al final de esta fase. Inmediatamente tras la onda P se produce la contracción auricular, que produce un leve incremento de la presión a nivel auricular y ventricular y aporta alrededor del 20% del llenado ventricular. Posteriormente, inicia la sístole con la contracción ventricular. De manera conjunta, incrementa la presión del ventrículo izquierdo que supera la de la aurícula izquierda, generando el cierre de la válvula mitral. En este punto se sucede la contracción isovolumétrica, en la cual, de igual manera, se encuentra cerrada la válvula aórtica con un aumento paulatino de la presión intraventricular sin cambios en el volumen. Al superarse la presión de la aorta, se genera un cambio y la apertura de la válvula aórtica, iniciando la fase de eyección en la cual en un principio la presión continúa en ascenso
con una disminución del volumen ventricular. Al final de la fase de eyección, el flujo sanguíneo disminuye y se da un flujo retrógrado que genera el cierre de la válvula aórtica con un pequeño incremento de la presión a nivel aórtico, provocando la escotadura dicrótica. En este punto, la válvula aórtica y mitral se encuentran cerradas, generando el periodo conocido como relajación isovolumétrica al no haber cambios en el volumen. Al disminuir la presión ventricular por debajo de la auricular, se da la apertura de la válvula mitral, reiniciando el ciclo. La apertura y el cierre de las válvulas se acompaña de los denominados ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos S1 y S2 se escuchan tras el cierre de las válvulas cardíacas. Las válvulas mitral y tricúspide para S1 y las válvulas aórtica y pulmonar para S2. Sin embargo, la posición real de los velos valvulares no produce el ruido. Más bien, son las vibraciones secundarias a la tensión súbita en las válvulas y en las paredes ventriculares y de los grandes vasos adyacentes. El S1 suele ser más fuerte, más largo y de menor frecuencia que S2. De manera usual, la válvula aórtica suele cerrarse antes que la pulmonar. Sin embargo, esto resulta imperceptible al oído, escuchándose un único ruido. Sin embargo, la inspiración acentúa esta diferencia, marcando el desdoblamiento fisiológico y reconocimiento de los dos componentes del S2. De igual manera, situaciones patológicas pueden acentuar esta sincronía. El tercer ruido se puede encontrar de manera fisiológica, sobre todo en niños, y de manera patológica en pacientes con ventrículos dilatados. El cuarto ruido se coincide con la contracción auricular en situaciones patológicas ante ventrículos poco distensibles, usualmente aquellos con hipertrofia o patologías restrictivas. Como se mencionaba previamente, el ciclo cardíaco contempla los fenómenos eléctricos del corazón. En este sentido, la onda P, que corresponde a la despolarización auricular, se sucede previo a la contracción auricular, y el complejo QRS, que corresponde a la despolarización ventricular, marca el preludio para el inicio de la contracción ventricular y con ello el ascenso de la presión ventricular. La onda T de la repolarización ventricular se presenta en la fase tardía de la eyección ventricular. La vena yugular tiene una onda de pulso sincronizada con el ciclo cardíaco, presentando tres picos denominados A, C y V, así como tres mínimos o depresiones denominados AV, X y Y. El pico A se debe a la contracción de la aurícula derecha. El mínimo AV se debe a la relajación de la aurícula derecha y al cierre de la válvula tricúspide. El pico C refleja el aumento de la presión en el ventrículo derecho en la protosístole y el abombamiento resultante hacia la aurícula derecha de la válvula tricúspide que acaba de cerrarse. El mínimo X ocurre cuando el ventrículo se contrae y se acorta durante la fase de eyección, sucediéndose de manera simultánea la relajación auricular. El pico V guarda relación con el llenado de la aurícula derecha con la válvula tricúspide cerrada, lo que hace que aumente la presión de la aurícula derecha. El mínimo Y refleja el descenso en la presión de la aurícula derecha durante el llenado ventricular rápido, a medida que la sangre abandona la aurícula derecha y entra en el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide abierta. El aumento de la presión venosa tras el mínimo Y se produce a medida que continúa el retorno venoso durante el llenado ventricular lento. Durante la inspiración, desciende el diafragma provocando una disminución de la presión intratorácica y por tanto de la presión en el interior de los vasos torácicos. En consecuencia,
Durante la inspiración disminuye la presión en la vena yugular. El conocimiento de la morfología de la contracción ventricular facilita el reconocimiento de las alteraciones en su movilidad. El ápex se contrae antes que las porciones basales del ventrículo en una secuencia que propulsará la sangre. La acción mecánica del ventrículo derecho se parece a la del fuelle usado para avivar un fuego. El mecanismo de vaciado del ventrículo derecho consta de tres movimientos. En primer lugar, el eje longitudinal del ventrículo derecho se acorta traccionando el anillo valvular tricúspide hacia el ápex. En segundo lugar, la pared libre del ventrículo derecho se mueve hacia el tabique en un movimiento parecido al de un fuelle. En tercer lugar, la contracción de las fibras circulares profundas del ventrículo izquierdo fuerza al tabique a adoptar una configuración convexa, de modo que el tabique se abomba hacia el ventrículo derecho. La acción mecánica del ventrículo izquierdo ocurre por un movimiento doble. En primer lugar, la constricción de las capas musculares circulares reduce el diámetro de la cámara y progresa desde el ápex a la base de manera parecida al estrujamiento de un tubo de pasta de dientes. En segundo lugar, la contracción de los músculos espirales tira del anillo valvular mitral hacia el ápex, acortando de este modo el eje largo. En un inicio se asumía que los acontecimientos del ciclo cardíaco ocurren de forma simultánea. Sin embargo, dicha cronología difiere discretamente. La contracción auricular comienza y finaliza antes en la aurícula derecha, ya que el nodo SA se encuentra en esta. La contracción ventricular empieza ligeramente antes en el lado izquierdo y la válvula mitral se cierra antes que la tricúspide. La eyección desde el ventrículo derecho dura más que desde el ventrículo izquierdo. La válvula aórtica, que trabaja contra una presión más alta, se cierra antes en comparación a la pulmonar. Ahora bien, en relación a los volúmenes cardíacos, el gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El volumen sistólico o volumen latido corresponde al volumen que eyecta el ventrículo y es la diferencia entre el volumen telediastólico ventricular y el volumen telesistólico, es decir, la diferencia entre los volúmenes ventriculares máximo y mínimo. El volumen telediastólico normalmente es de 120 mililitros y el volumen telesistólico de 50 mililitros. En consecuencia, el volumen sistólico se reporta en 70 mililitros. La fracción de eyección se define como el volumen sistólico normalizado al volumen telediastólico, esto es, el porcentaje del volumen máximo que es expulsado y que suele ser mayor al 55%. La curva presión-volumen es un diagrama que describe la relación entre la presión del ventrículo izquierdo y el volumen de dicho ventrículo durante el ciclo cardíaco. En el segmento AB-BC, el ventrículo empieza a llenarse. Durante esta fase, la presión ventricular alcanza su mínimo de aproximadamente 5 milímetros de mercurio y finaliza alrededor de los 10 milímetros de mercurio. Este pequeño incremento de presión, a pesar de la duplicación del volumen, refleja la distensibilidad del ventrículo en condiciones normales. El segmento CD corresponde a la contracción isovolumétrica, la cual finaliza con la apertura de la válvula aórtica al alcanzar aproximadamente los 80 milímetros de mercurio. Durante el segmento DEEF, el ventrículo se acorta y expulsa la sangre. En un periodo inicial, a pesar de disminuir el volumen, la presión continúa elevándose. Posteriormente, y previo al inicio de la relajación, la presión comienza a disminuir ante la reducción marcada del volumen. Finalmente, en el segmento FA se sucede la relajación isovolumétrica, tras la cual se reinicia el ciclo.
Con esto damos por finalizada la revisión del tema de ciclo cardíaco. Gracias por su atención.